Entraron buscando aventuras, pero encontraron ecos que no murieron. Parte 1. El hospital olvidado de Cheste. Hay lugares que el tiempo no quiere recordar. Lugares donde el eco del sufrimiento se mezcla con el murmullo del viento entre paredes rotas y ventanas vacías. Esta es la historia de uno de ellos, y si te atreves a escucharla completa, puede que empieces a ver las ruinas de otra forma. A las afueras del pueblo valenciano de Cheste en España, entre colinas polvorientas y caminos rurales poco transitados, se erige la estructura corroída de lo que una vez fue un hospital psiquiátrico infantil. Oficialmente casi no existen registros, no aparece en los archivos públicos, no tiene nombre en los mapas, pero los locales lo conocen, lo recuerdan, lo evitan. La leyenda dice que el edificio se construyó entre los años 60 y 70, cuando los programas de salud mental del franquismo aún trataban los trastornos con terapias poco ortodoxas y brutales. Se cree que fue diseñado para albergar a niños con discapacidades mentales y casos severos de comportamiento, pero lo que realmente ocurría entre sus muros pocos lo sabían, y los que lo sabían ya no están. Con el paso de los años el hospital cayó en abandono. Cuentan que en los años 90 hubo un incendio que dejó una parte del pabellón completamente carbonizado. Nunca se determinó cómo comenzó. Tampoco hubo reportes oficiales de víctimas. Aún así, quienes se acercaban después del suceso juraban oír voces entre las cenizas, llantos en habitaciones vacías, y pasos en pasillos donde no había nadie. Los grafitis y los símbolos que hoy cubren las paredes son recientes, pero los rituales de los que se habla no lo son. Se dice que ya en los años 80, antes de su cierre, personal del hospital reportaba incidentes extraños, cruces invertidas grabadas con cuchillas, pacientes que decían haber hablado con el hombre sin ojos, y uno que escribió con su propia sangre: "Él vive bajo las escaleras". Las autoridades clausuraron el hospital sin explicaciones. Nadie vino a demolerlo. Nadie se encargó de su seguridad. Y desde entonces, se convirtió en un punto de atracción para exploradores, buscadores de lo paranormal, y gente que sencillamente no cree en advertencias. Pero lo más perturbador no es lo que ves al entrar, lo inquietante es lo que sientes. Algunos visitantes aseguran haber entrado con amigos y salir solos. Otros afirman haber encontrado habitaciones que no estaban en los planos, con camas aún hechas y juguetes que nunca deberían haber estado allí. Pero esto es solo el principio. Parte 2. El eco de los pacientes. Hay quienes dicen que el tiempo no es lineal dentro de esas paredes, que al cruzar el umbral del hospital abandonado de Cheste, no solo te adentras en un lugar físico, sino también en una fractura del tiempo, donde los ecos del pasado se niegan a morir. Uno de los casos más inquietantes lo vivió un joven llamado Marcos, aficionado al urbex, la exploración urbana, que decidió entrar al hospital junto a dos amigos una noche de otoño del año 2014. Iban con linternas, cámaras y una idea romántica de vivir una aventura sin mayores consecuencias. Pero lo que encontraron dentro cambió su forma de ver el mundo, y a uno de ellos lo dejó marcado de por vida. Al entrar por la parte trasera, donde alguna vez estuvo el pabellón infantil, comenzaron a sentir un frío anormal, a pesar de que la noche era templada. Las linternas parpadeaban, y los micrófonos captaban estática. Nada fuera de lo común para un sitio abandonado, pensaron, hasta que llegaron a la sala común, donde encontraron sillas metálicas aún en posición, alineadas como si esperaran pacientes invisibles. Una de las cámaras captó algo que al principio pensaron era una mancha en el lente, una figura traslúcida humanoide, de proporciones infantiles, parada junto a la ventana. No la vieron en el momento, solo al revisar el material. Pero eso no fue lo peor. Una de las cámaras captó algo que al principio pensaron era una mancha en el lente, una figura traslúcida humanoide de proporciones infantiles parada junto a la ventana. No la vieron en el momento, solo al revisar el material. Pero eso no fue lo peor. Al recorrer un pasillo que llevaba al sótano, una zona que no figuraba en los planos arquitectónicos hallados años atrás, comenzaron a escuchar lo que parecía ser una canción de cuna, cantada en susurros. No había altavoces, no había fuentes de sonido, solo paredes manchadas, puertas herrumbrosas, y ese canto suave y grave que parecía acercarse por momentos. Uno de los amigos de Marcos, llamado Leo, comenzó a entrar en pánico. Dijo que sentía que alguien le hablaba al oído en un idioma que no entendía, pero que comprendía. Sus palabras fueron grabadas: "Nos ven, siempre nos han visto. Y ahora quieren salir". Salieron corriendo del lugar. Pero Leo no volvió a ser el mismo. Abandonó los estudios, se volvió retraído, obsesionado con números y símbolos. En su habitación garabateó cientos de veces la misma frase: D34 vive aún.
Años más tarde, investigadores independientes asociaron ese código con un archivo clasificado filtrado, donde se menciona una paciente internada por trastornos psicóticos extremos, cuyo expediente fue borrado del sistema médico valenciano en 1982. Y aquí empieza el verdadero misterio. Parte 3. Expedientes perdidos y la paciente D34. Hay verdades que se entierran a propósito. No porque se olviden, sino porque revelarlas tendría un precio muy alto. Y en el caso del hospital de Cheste, la paciente D34 es una de esas verdades que nunca debieron salir a la luz. Poco después de la extraña experiencia de los exploradores urbanos, un investigador amateur llamado Santiago Romero, ex archivista y obsesionado con instituciones médicas abandonadas, se interesó por el caso. Según sus propias palabras, había recibido una llamada anónima en la que alguien le dijo: busca en los archivos de salud mental de 1982. La clave es D34. Romero logró acceder a registros físicos de antiguos hospitales psiquiátricos distribuidos por Valencia, y allí encontró un documento parcialmente quemado, con una hoja de internamiento de una menor identificada solo como D34. No había nombre completo ni edad, pero sí detalles escalofriantes. La menor presentaba episodios de disociación total, hablaba de un espejo dentro de los ojos y aseguraba que no estaba enferma, sino poseída por algo que vivía en los muros del hospital. El diagnóstico oficial fue esquizofrenia paranoide con delirios religiosos, pero el archivo, según Romero, tenía anotaciones extraoficiales escritas a mano. Una de ellas decía: la niña habla en idiomas no documentados, no responde a sedación, el personal se niega a atenderla de noche. A partir de esa fecha el nombre D34 desaparece por completo. No hay constancia de traslado, alta médica ni fallecimiento, como si nunca hubiese existido. Sin embargo, en los grafitis que hoy cubren las paredes del hospital, se repite una frase escrita con aerosol rojo en diferentes zonas: ella no duerme, ella no duerme, ella no duerme, ella espera. Romero, convencido de que este era más que un caso psiquiátrico, comenzó a investigar antiguos trabajadores del lugar. Uno de ellos, un enfermero retirado que accedió a hablar bajo anonimato, afirmó que en las últimas semanas antes del cierre del hospital, ocurrieron cosas que nadie pudo explicar. Según él, los relojes se detenían todas las noches a la 1:13 de la mañana. La misma hora en que, según la leyenda interna del personal, D34 comenzó a gritar por primera vez durante su internamiento. Además, al menos 3 empleados abandonaron el trabajo repentinamente, tras experimentar visiones en las habitaciones donde estaba recluida. Uno de ellos dijo antes de irse: ese lugar está vivo, y ella lo controla. La pregunta que todos evitan pero que cada visitante se hace cuando recorre esos pasillos rotos es esta: ¿qué fue de D34 y sigue allí dentro? Parte 4. Nunca estuvo vacío. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Y algunos lugares nunca están realmente vacíos. El Hospital Psiquiátrico de Cheste es uno de esos lugares. En 2022, un grupo de entusiastas del misterio decidió hacer una investigación completa sobre el hospital. Trajeron medidores MF, sensores térmicos, grabadoras de audio de alta sensibilidad y drones. Querían probar científicamente si el lugar albergaba alguna energía residual, o algo más. El equipo no esperaba encontrar pruebas contundentes, pero lo que grabaron esa noche nunca fue publicado en su totalidad. Uno de los investigadores, Natalia, fue vista por última vez cruzando el pasillo del ala sur, el más deteriorado. La cámara corporal que llevaba registró su recorrido. Se la ve avanzando con cautela, leyendo nombres en placas oxidadas. Luego se detiene frente a una puerta con letras apenas visibles: D34. La imagen comienza a distorsionarse. Se oye una interferencia grave, casi como un zumbido subterráneo. Natalia dice algo inaudible. La cámara cae al suelo y la imagen se corta. La buscaron durante horas, luego días. No encontraron rastros, solo la cámara y marcas en la pared interna de la habitación. No pintadas, no arañadas, talladas desde dentro, como si algo hubiera estado allí, esperando salir. Desde entonces, el hospital fue nuevamente tapiado, pero los locales afirman que es inútil, que por las noches aún se ven luces en el segundo piso, que a veces, en días de niebla, la figura de una niña se asoma por las ventanas rotas. Algunos han querido demolerlo, pero nadie acepta el contrato. Y los drones que sobrevuelan la zona fallan. Hoy, tú sabes esta historia. Y si llegaste hasta aquí, te hago una pregunta. ¿Te atreverías a entrar a ese hospital sabiendo que D34 podría seguir esperando por ti? Si esta historia te inquietó, dale like y comenta. Yo sí entraría, o jamás pondría un pie ahí. Suscríbete al canal para más historias oscuras, reales y ocultas que nadie se atreve a contar.
Nos vemos en el próximo misterio.